Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre me acompaña Ángel Delgado. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy complacido de nuevamente conversar contigo, como todos los días, sobre los asuntos más importantes del acontecer nacional. Ángel, uno de los temas que ha sorprendido en los últimos días es una repentina presencia de Martín Vizcarra en los medios, en las redes, con cierta condescendencia, ¿no? Incluso ha generado algunas reacciones en el Twitter, en las redes sociales de la gente, un fastidio, pero en los grandes medios se le está tratando con guantes de seda, como que tiene un reingreso a la escena política y es un hombre absolutamente cuestionado, ¿no? Entonces, es un tema bastante raro, por no usar otro adjetivo, este reingreso de Martín Vizcarra con absoluta desfachatez a la arena política, cuando todavía tiene pendientes una serie de temas con la justicia, ¿no? Sus contratos con Obraínsa y todos los temas de corrupción sobre los cuales está cuestionado a su paso por el gobierno regional de Moquegua y también todas las acusaciones que acumuló a su paso por la presidencia. Es verdad, sin embargo hay que decir que no es casual esta presencia sospechosa que tiene Vizcarra y también Sagasti en estos momentos. Creo yo que se da un momento tal en el cual empieza a haber una conciencia generalizada que el gobierno de Castillo no da más. Entonces los distintos actores políticos están pensando en los recambios, cómo va a ser la sucesión, cómo va a ser el régimen que se instaure después de Castillo. Y por lo tanto, hay un sector de la población, hay un sector de los medios de comunicación, hay un sector de la opinión y sobre todo de sectores de poder que están interesados de alguna manera en volver a los tiempos de Vizcarra y de Sagasti, porque durante ese tiempo para ellos la cosa le fue bien, en detrimento del país, por cierto, pero a ellos le fue bien y por lo tanto no tendrían ningún tipo de escrúpulo de ahora estar fomentando una imagen bondadosa, positiva, de quien efectivamente tiene que rendir cuentas a la justicia, pero también es responsable directo de la muerte de miles y miles de peruanos. 200.000 víctimas luego de un tratamiento desastroso de la pandemia, convierte al Perú en el campeón mundial, en el primer país que de acuerdo al millón de habitantes tiene más muertos. Y por otro lado, la crisis económico-financiera que desató tras una cuarentena totalmente absoluta, totalitaria, destrozó la economía nacional, empobreciendo significativamente a la población. Estos hechos que yo creo que tienen que ser enjuiciados por el público y sancionados por las autoridades en el tiempo que corresponda, quieren ser ocultados, presentando a un Martín Vizcarra haciendo labores cotidianas, como un hombre común. Es una maquinaria que creo yo que quiere buscar una alternativa luego del fracaso de Castillo que ellos mismos, que esta gente prohijó de modo ilegítimo. Ahora, claro, cuando su obra se deshace ante la incontrastable fortaleza de los hechos y el fracaso rotundo, pretenden pintarle a la ciudadanía una imagen inexistente, falsa, de estos dos personajes, de Vizcarra y de Sagasti, para que sean de alguna manera referentes en la escena que se va a abrir con el post-castillismo. Esa es mi opinión. Yo creo que has tocado un punto clave en esto para entender lo que está pasando, ¿no? Y es que en general, y en el Perú más aún, tal vez no creo equivocarme, no existe una memoria colectiva muy sólida, ¿no? Tendemos a olvidar las cosas con facilidad y también tendemos siempre ante un desastre a pensar que lo anterior fue mejor y probablemente fue en algunos aspectos mejor, pero sin duda has recordado el tratamiento de la pandemia y cómo un personaje siniestro como Vizcarra, que yo considero un sociópata, salía en televisión todos los días engañando a la gente y hablando de las vacunas que ya venían y manejando cifras a su antojo, mientras éramos mundialmente el país con el peor manejo de este tema, un tema de salud pública que es realmente desastroso y cómo moría la gente, 200.000 muertos sobre sus espaldas y sobre las de sus ministros de salud que nunca tomaron el tema como debiera ser, con seriedad, con profesionalismo.
sino siempre haciendo uso del cálculo político inmediato, ¿no? Para sacar provecho inmediato, lo cual demuestra una perversión del manejo político de las cosas, ¿no? Y por otro lado, también este resurgimiento, claro, todo va amarrado, ¿no? Este resurgimiento aparente de Sagasti que sale pidiendo el adelanto de elecciones, convenientemente aparece una iniciativa de supuestos jóvenes apartidarios y resulta que todos son morados, como ya quedó suficientemente demostrado. Estamos ante el inicio de una maquinaria que empieza a andar y que nos quieren una vez más vender una cosa muy florida por fuera, pero que trae el veneno por dentro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante demostrar y mostrar a la ciudadanía el peligro en el que estamos, ¿no? Porque vamos a saltar del fuego, de la sartén para caer en el fuego, como se decía antes, ¿no? Porque, por supuesto, que es insostenible ya este gobierno de Castillo con todo lo que implica la corrupción, el autoritarismo y todo lo que estamos viviendo. Y sin embargo, algunos interesados probablemente en recuperar ciertos beneficios y ciertos privilegios nos quieren vender gato por liebre o lagarto por liebre y están promoviendo nuevamente a Vizcarra como un hombre que, claro, tú lo has explicado muy bien, ¿no? Lo muestran y eso es una vieja estrategia del marketing político, ¿no? En cuestiones cotidianas, comiéndose un ceviche, encontrándose con jóvenes en las tiendas. Además, oportunamente le ha caído esta cancioncita del bebito Fiu Fiu, que lo suaviza y él la capitaliza muy bien, porque en realidad es una muestra de una conducta inmoral, pero de una manera sorprendente le han dado la vuelta al tema y ha terminado convirtiéndose en un arma de campaña. Entonces hay que estar alerta con este tema, Ángel. Sí, sin duda, pero creo que no debe sorprendernos esta actitud que ya empieza a manifestarse de modo todavía inicial, pero es muy probable que se generalice porque quienes perdieron el poder en estas últimas elecciones y pusieron a Castillo quieren retornar a sus viejos usos, a sus costumbres, a sus trapacerías, a sus robos, y para eso tienen que vender una imagen edulcorada y, por cierto, falsa de la realidad. Creo que hay una tarea democrática por parte de los medios independientes como este, como la Abeja, como el portal Oveja, como es la Coordinadora Republicana y otros más, a fin de poder hacer una labor de docencia entre el público, recordando estos hechos terribles, nefandos, que ocurrieron no hace mucho, pero que parece que a algunos se les olvida con facilidad. Creo que es importante decir de que el señor Castillo está puesto en Palacio de Gobierno porque una campaña sistemática que le fue armando el camino, creando las condiciones de modo tal que Castillo pudiera acceder al poder. Y el señor Sagasti, en la última etapa, no solamente facilita el fraude electoral al no hacer ninguna intervención en sentido diferente, sino que permite simbólicamente, a través de la figura de Pacheco, bajándole las condiciones para ser secretario de Palacio de Gobierno, permitiendo el ingreso de esta banda al gobierno para que lo asalte y lo esquilme como lo viene haciendo. En consecuencia, hay que saber decir con firmeza que Castillo y su banda están en el gobierno porque hubo precursores adelantados que le abrieron el camino. Y el señor Vizcarra y Sagasti son de los más conspicuos en quienes cumplieron esta trágica y nefasta tarea. Así es, y no te olvides otro detalle más, ¿no? Que cuando se dio la vacancia de Vizcarra, con todo lo que ello implica, con todo lo que se supo en ese momento y todo lo que se sabía de antes, el Partido Morado de Sagasti fue uno de los que estuvo trabajando para que retorne, para que vuelva al gobierno Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ellos nunca comprendieron la realidad del tema o nunca les interesó. Y luego también ya Merino ha contado la manera en que se comportó Sagasti durante la vacancia, cómo quería tener parte del jamón, según dijo en sus propias palabras, y también ya sabemos todo lo que implicó el movimiento político de este grupo de caviares y de los morados para la caída del gobierno de Merino y la posterior toma del poder por el actual gobierno de Castillo. Entonces tú lo has dicho muy claramente,
y hay que tener un poco de memoria, hay que permanentemente recordar esto, porque, insisto, uno de los grandes problemas que tenemos es la ausencia muchas veces de memoria colectiva en el tema político. Sí, Luciano, creo que tenemos una gran labor de aquí para adelante, recordar estos hechos para que el pueblo no se vuelva a equivocar, para no pisar la misma piedra, para que otra vez las fuerzas del pasado, con esas sombras oscuras y tenebrosas, no vuelvan a regir en el país. Es una tarea que tenemos por delante. Pero en el presente tenemos, creo yo, unas declaraciones del señor presidente de la República, el Pedro Castillo, que creo yo que están abundando más en lo mismo y siguen provocando la paciencia de los peruanos. Siempre ese ataque a los medios de comunicación, a la prensa libre, que ya es una característica en este gobierno. Tenemos un video de lo que comentó, de lo que dijo Castillo en Ayacucho. Vamos a verlo y de ahí hacemos nuestro comentario, Ángel, si te parece. Correcto. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Y por qué no se entendió antes? La vamos a dar a estos pueblos porque ha llegado el momento de quitarles la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales para darles al pueblo, a esos zánganos políticos tradicionales que se involucran en otras cosas pensando a las 2, 3 de la mañana para poner cuál va a ser el titular para atacar al gobierno. ¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en esa prensa? ¿Ustedes creen en los periódicos? Ha llegado el momento en creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo, queridos compañeros. Solamente el pueblo tiene que salvar al pueblo. Aunque le duela a quien le duela. Porque venimos del pueblo para atender a las grandes necesidades. Acabo de agendar el puente, señor gobernador. Estaremos la próxima semana en el sur de Ayacucho para atender la necesidad de ese hospital. De igual manera, para nosotros no solamente es grato, sino es una responsabilidad del Estado corresponder a los hermanos y a las hermanas de Ayacucho. Por eso en el 2024, esta gesta pedida por usted. Agresión, este desprecio por la libertad de expresión, ¿no? Enfrentando al pueblo, al que siempre él alude y siempre convoca, con los medios de comunicación, ¿no? Esta pregunta, ¿ustedes le creen a la prensa? Y luego hablando de aquellos políticos tradicionales que viven de la mamadera. Pero lo curioso es que él dice esos políticos tradicionales que viven de la mamadera y ponen los titulares, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Ahí hay toda una construcción suya para vincular a sectores políticos que manejan la prensa en contra suya y dicen, me están investigando hace un año y no encuentran nada. Es que también es algo típico de muchos políticos corruptos. Sí, es verdad, pero esto lo dice pues en espacios reducidos, totalmente armados a propósito de su viaje. Lo dice luego de haber convocado a la gente que ellos quieren efectivamente, a los cuales van a recibir una prebenda, una sinecura, a un gobernador complaciente con ellos. Hacen su escenario y en su escenario dicen cualquier cosa, pero no tienen ninguna importancia, creo yo, más allá de ver la tasadura moral del personaje. Porque en el gran espacio público de la nación, la desconfianza y el rechazo a Castillo es absoluto. Nadie le cree nada a él. Más bien, el rechazo que tiene de más de casi 80% de peruanos no es más que la concreción día a día de un conjunto de errores que han traicionado la confianza de millones de gente que votó por él incluso. Entonces, hay que ser claros y hay que decir las cosas con toda contundencia. Es una majadería prepotente de un enano que quiere levantarse entre los bosques gigantescos de abedules para tratar, como dice el refrán, de tapar el sol con un dedo. Vano intento, porque el pueblo efectivamente tiene que salvar al pueblo y tiene que salvarnos de Castillo. Es lo que nosotros hemos venido diciendo de modo persistente a través de todas nuestras intervenciones.
El pueblo todavía, a un año de gobierno, está demostrando una paciencia formidable, pero como dice el refrán también, no habrá mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, estas palabrejas de Castillo, que la dice entre ellos mismos, en círculos cerrados, en mítines prefabricados y en coliseos donde no entra la oposición, es muy valiente, es muy gallardo, pero es totalmente efímero y deleznable sobre todo. Creo yo sin duda alguna que estas son los estertores de una muerte temprana que ya empieza a anunciarse de modo claro, porque lo mismo no lo puede decir ante el gran público, lo mismo no lo puede decir ante el país entero, que ya conoce la catadura de este personaje y lo rechaza, porque no solamente es un incapaz, sino se ha demostrado como un ladrón, como un auténtico jefe de banda criminal, como lo llama ni más ni menos que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Claro, y por supuesto que ahí en Ayacucho no había ninguna posibilidad de acceso de la prensa para preguntarle algo o para cuestionar alguno de los dichos de este señor, ¿no? Como es en Lima, donde se desplaza con 3 o 4 círculos de seguridad y no permite que nadie se acerque a él de los medios de comunicación que pudieran preguntarle algún tema que resulte incómodo, ¿no? Como por ejemplo, ¿dónde están todos los prófugos de su familia? ¿O dónde está ya la cuñada que ya desapareció también del mapa y que nadie sabe sobre ella? Entonces, es muy fácil, como tú bien señalas, Ángel, estas declaraciones en círculos cerrados, ¿no? Rodeado de lo que se llama en medios políticos una portátil de gente afín a sus ideas. Pero otro tema, y siempre tratamos de tocar algunos trascendidos, algunas cosas que salen del conocimiento público, un tema que nos ha llegado la información es que este señor en Ayacucho habría tenido entre 2 y 3 horas en blanco en su agenda, que nadie sabe qué ha hecho. Habría que averiguar con quiénes se ha reunido, dónde ha estado, porque ha tenido un momento en privado. Y es muy peligroso porque se está hablando de ciertas movilizaciones y no deja de ser preocupante esta constancia con la que él habla de una sorpresa para el mensaje del 28, que bien podríamos asociarla también con estos globos de ensayo que van soltando algunos, como el ministro Chero, que ayer ha dicho que no hay que descartar la posibilidad de cerrar el Congreso. Entonces, si vamos atando cabos, ante el temor de que ya hemos hablado de aquel que se encuentra acorralado por las evidencias, las acusaciones, no sería nada extraño que estén pensando en una salida brutal a toda esta situación que pueda poner en riesgo el sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. hay que estar muy atentos a la agenda de Pedro Castillo, porque es cierto, y lo tengo confirmado, que hubo un momento que nadie sabe con quién se reunió ni a dónde estuvo ayer en Ayacucho, anteayer. Mira tú, yo estoy de acuerdo y quiero decir lo siguiente, que el rechazo a Castillo no solamente es capitalino, no solamente en Lima, ni siquiera en la costa. Yo en este momento me encuentro en el Cusco y la transmisión la estamos haciendo de la ciudad imperial del Cusco y he estado en la mañana y ayer haciendo un recorrido por los medios de comunicación y te puedo decir fehacientemente que el rechazo a Castillo es tan igual como el que sentimos nosotros en Lima. Lo que pasa es que la comunicación todavía no llega con contundencia. Más aún, yo diría que en provincias las condiciones de vida son más graves, son más duras, son más agraviantes para los peruanos que viven acá y por eso el rechazo es mayor. Lo que pasa es que todavía no están dadas las condiciones porque los dirigentes gremiales, esta red tupida de intermediarios entre la población, la comunidad y el poder político, está neutralizada. Es gente que ha bebido mucho de la izquierda, de sus ideas, y en consecuencia le resulta todavía un poco prematuro haber votado por Castillo con mucho entusiasmo y descubrir que el tipo es un fraude y un ladrón. No lo quieren admitir así de fácil, y eso implica que no tengamos un Cusco, por ejemplo, absolutamente ardiendo, como podría darse en otra oportunidad. Pero el rechazo, mira tú, es en todo el país y en Ayacucho también. Estas reuniones son en cotos cerrados, son en espacios especialmente fabricados para que se pueda montar una escenografía
complaciente con el presidente de la República. No tiene nada de fresco, no tiene nada de espontáneo. Y creo yo que esto viene pues a demostrar que hay un sentimiento de hartazgo que la gente lo siente. Que se puede activar o no depende ya de otros factores políticos. Pero diría yo que de acuerdo a las encuestas y a los análisis, el Perú entero, de norte a sur y de oriente a occidente, de la costa a la selva, está realmente harto con lo que viene pasando. Y por eso es bueno explicarle a la gente que tampoco hay que caer en los cantos de sirena de aquellos que alumbraron a Castillo y ahora quieren desconocer a la criatura, mejor dicho, al monstruo que ellos contribuyeron a crear. Efectivamente hay que preocuparse por lo que Castillo está haciendo en la trastienda, porque como una fiera herida, golpeada, arrinconada y desenmascarada, puede dar un zarpazo contra la democracia y las libertades. Hay que estar atentos y vigilantes. Efectivamente, ahí creo yo, como lo hemos conversado en otras oportunidades, unos indicios que estaría montando, armando, un Estado paralelo dentro del propio Estado peruano, con gente de instituciones policiales que vinculadas por no sé qué vínculo corrupto con Castillo, y el empoderamiento de rondas campesinas y otras organizaciones populares que cumplen sus fines, pero que van a ser vaciadas de contenido y transformadas en organismos paramilitares, podrían configurar un escenario mucho más perverso, mucho más grave, mucho más temible para el futuro del país. En fin, todo podemos esperar de estos personajes que lamentablemente hoy ostentan los rangos más altos en la jerarquía del Estado peruano. Todo podemos esperar y nada, en verdad, Luciano, nos debe sorprender ya. Sí, es verdad, Ángel, porque es cierto también que si bien tenemos a una banda de delincuentes en el poder, o a dos o hasta tres bandas, porque parece que hay enfrentamientos entre ellas, también es cierto que tienen algunos operadores políticos con experiencia, ¿no? Gente que viene de los sindicatos, de los partidos de izquierda, de muchos años de manejar organismos de base. Entonces, eso les está funcionando un poco todavía. Y como tú dices, hay un cierto temor, una cierta vergüenza a reconocer que han cometido este error tan terrible. Y eso va a tomar un tiempo todavía, sin ninguna duda. Pero que ya la caída es libre y que va a seguir así, salvo aquellos salvavidas que se van consiguiendo a través de la corrupción, ¿no? A través de repartir prebendas y beneficios a ciertos gobiernos locales, a ciertos dirigentes sindicales. Eso les va permitiendo todavía sobrevivir. Vamos a ver, yo creo que entramos a un momento crucial, lo que puede pasar de acá al 28 de julio con la elección de la mesa directiva del Congreso, con las movidas que pueda hacer el Ejecutivo ante esto. Entramos a un momento realmente crucial y sin duda con repercusiones históricas para lo que serán los próximos años en el país. Vamos a ver, a esto se suma otro aspecto que es lo que tiene que suceder en la Fiscalía con las investigaciones que se están realizando. El día de hoy asistirá Karelyn López a la Fiscalía, el día de mañana Samir Villaverde, y así se seguirán desarrollando las investigaciones y seguiremos viendo qué pasa con los prófugos, ¿no? Porque también está citado en estos días Bruno Pacheco. Y a propósito de eso, el día de ayer, domingo en la noche, Samir Villaverde tuiteó una foto de Bruno Pacheco, una supuesta foto porque está de espaldas de Bruno Pacheco, ahí la tenemos en pantalla, ¿no? Y luego la quitó, pero curiosamente hoy, esta mañana la ha vuelto a poner, ¿no? Y le dice que por el bien del país se entrega a la justicia y diga todo lo que sabe, ¿no? Porque en estos días, Samir Villaverde ha estado diciendo muchas cosas, Ángel, entre otras, ha dado a entender que él sabe dónde está Pacheco. Dijo concretamente en una entrevista con Claudia Toro que él tiene entendido con quién está. Bueno, si uno sabe con quién está, sabe dónde está, ¿no? Claro. Y también ha añadido varias cosas, ¿no? Como que Pacheco sabe cuánto dinero se le ha entregado a Castillo, en qué forma. Ha estado soltando varias cosas, como tratando Villaverde, que ha resultado un hombre inteligente, ¿no? Tratando de arrinconarlo a Pacheco para obligarlo a reaccionar. Y ahora estos tweets
también me parece que tienen una intención muy clara de dar a conocer que él sabe dónde está Pacheco y lo está arrinconando, ¿no? Entonces también se está manejando con los tiempos y con cierta estrategia, ¿no? Porque lo borró ayer, lo ha vuelto a poner hoy día. Vamos a ver cuál es el desenlace de esto, pero se está poniendo interesante este asunto. Bueno, sin duda alguna, pues claro, la investigación fiscal sigue su curso, la rueda que ya se ha puesto en marcha de la corrupción, de sus autores, de los cómplices, de los prófugos, de los que declaran, de los que no declaran, de los que se escapan, todos vinculados a Castillo, genera un círculo y una dinámica propia. Mira, tú, esto no es política en sentido estricto, esto es un tema ya más bien judicial, es un tema de policías y fiscales, pero sin embargo tiene una gran afectación a la escena política del país, qué duda cabe. Por esa razón yo confío en que las fiscalías y los encargados de administrar justicia lo hagan pues con la seriedad del caso, profundicen la investigación, utilicen todos los elementos probatorios para llegar a tesis y conclusiones, para permitir que los colaboradores ofrezcan y presenten todas las pruebas definitivas, de modo tal que por esta vía, digamos, no política, sino una vía jurídico-procesal, podamos también crear las condiciones para salvar el país, que yo creo que es una tarea emergente, imprescindible, necesaria en el momento actual. Yo hago votos para eso. Y sí, pues, creo que no tiene sentido que se prolongue la agonía, que el Perú siga sufriendo, que la cosa pública se desmorone como se viene haciendo de modo realmente grosero, y más bien, pues, que la gente que tiene las cosas que decir porque cometió graves errores o delitos, acogiéndose a los mecanismos de cooperación y de colaboración, diga su verdad y pongamos punto final a esta pesadilla que siga asolando a todos los peruanos y que vea, ya va a cumplir un año este 28 de julio. Así es, vamos a ver que la Fiscalía haga su trabajo adecuadamente. Yo creo que se van cerrando los círculos y ya, bueno, vamos llegando finalmente a la recta final de este drama que ha vivido el país durante un año, ¿no? Hay que plantearse qué viene después, ¿no? Porque como Sí, pues. comenzamos el programa comentando, ya se están moviendo las fichas de la sucesión y no es nada agradable lo que estamos viendo del otro lado, ¿no? Entonces, las fuerzas democráticas tienen que ir también pensando qué viene después, ¿no? Porque tarde o temprano esto se va a terminar y no podemos caer en el juego de los caviares y de Vizcarra, de Sagasti, para volver a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que las alarmas están sonando y que los auténticos demócratas y quienes queremos lo mejor para el país tenemos que tomar las precauciones y mirar atentamente el escenario político para reflexionar y plantear soluciones y ver cómo sacamos al país adelante. Sin duda alguna, creo que ese es el voto que podemos hacer, ya que estamos cada vez más vísperas de las fiestas patrias, un aniversario más donde los peruanos de entonces, nuestros antepasados, nos dieron libertad, hicieron la promesa de una vida republicana distinta, como dice Basadre, en la cual pudiéramos alcanzar el bienestar, el desarrollo, la unión y la prosperidad. Promesa que todavía no se ha cumplido en gran parte, y que seguirá pues tarea de nuestra generación, pero sobre todo de las próximas, las que vendrán, la cristalizar estos grandes ideales por los cuales tuvimos un Perú independiente, la patria que todos queremos y que lamentablemente se ha visto pues asaltada por esta banda terrible, banda criminal, como dice la Fiscalía, que está causando tanto dolor, tanta zozobra, tanto daño en el ser y en el espíritu nacional, ¿no? Muy bien, Ángel, de acuerdo. Nos quedamos con ese mensaje tuyo que es muy importante y llegamos así al final de nuestro programa. Será hasta el día de mañana, una vez más, para dar una mirada al día. Muy buenas tardes y muchas gracias.